Lo vamos a hacer pues cantando el Salmo 92, un salmo de adoración al Señor. Qué bueno es alabar al Señor y cantar a su nombre. Amén. O sea, hacerlo a la gloria del Señor entre nosotros. Qué bueno es alabarte, Altísimo Jehová, con gracia salmodia a tu nombre y honrarte. El día amaneciendo anunciar tu bondad y tu fidelidad cantar anocheciendo. Con decacordio amable, con salterio además, con voz de suavidad del arpa bien laudable, porque me has alegrado con tus obras, Jehová, de tu mano el obra, en ello me he gozado. Cuán grandiosos portentos tus obras son, Señor, y muy profundos son todos tus pensamientos. El necio es ignorante, no lo puede entender, ni aun es capaz de ver el de locura grande. Que prospere y florezca el que obra iniquidad, que el lleno de maldad cual hierba reverdezca. Será de tales hombres la destrucción mayor, mas tú eres, Señor, Altísimo por siempre. He aquí tus enemigos, oh Dios, perecerán, esparcidos serán los de actos impíos. Cual búfalo mis fuerzas tú multiplicarás, después me ungirás de aceite mi cabeza. Miraré finalmente sobre mi enemistad, mis oídos oirán sobre mis oponentes. Mas como la palmera el pío florecerá, del Líbano será del cedro a la manera. Plantados en la casa de Dios florecerán, ellos frutos darán en la edad de las canas. Ellos tendrán la fuerza para al fin anunciar que es recto mi Jehová y en él no hay injusticia. Tiempo, vamos a orar al Señor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios de la gloria, tú eres el Dios creador de cielos, tierra y todo cuanto en ellos hay, y tú eres el Dios soberano. Señor, venimos a ti, Señor, en esta hora, Señor, queremos darte gracias que nos has guardado pues, durante todo el tiempo, Señor, que transcurrido, Señor, desde la última reunión, que nos has guardado en el viaje. Y ahora que podemos, Señor, pues venir, Señor, a tu presencia, Señor, juntos. Señor, para darte la adoración y para buscar tu rostro y para también buscar, Señor, indagar en tu santa palabra. Señor, queremos alabar tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, qué bueno es cantar los salmos a tu nombre, qué bueno es, Señor, elevar nuestros ojos a ti, Señor. Y, Señor, pues hacer todas las cosas para tu gloria y para glorificarte, Señor. Queremos reconocerte, Señor, reconocer tus maravillas, reconocer tus perfecciones, reconocer, Señor, tus atributos, Señor. Todos ellos son infinitos, Señor, cuán precioso, cuán maravilloso eres, Señor. Y queremos, Señor, pues alabarte, Señor, de corazón, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Y lo hacemos, Señor, también sabiendo que nuestra alabanza, Señor, es tan pequeña, Señor, y que se queda tan corta de tus maravillas, de tus perfecciones. Porque, Señor, pues cómo podemos nosotros expresar
Señor, Señor, tu grandeza y tu magnificencia, Señor, debidamente. Señor, pero lo que hagamos hoy, Señor, aquí, pues que declare verdaderamente quién eres tú y de esta manera tú seas glorificado, Señor. Nos postremos, Señor, también ante ti, Señor. Postremos nuestro corazón, Señor, para inclinar nuestro oído, Señor, para, Señor, también poder recibir tu palabra, recibirla, Señor, con sumisión, recibirla con agrado, Señor nuestro. Y, Señor, pues para que esto también dé fruto en nuestra vida. Señor, queremos pues venir a ti. Nos acercamos al Señor por tu Hijo Jesucristo, nuestro único mediador, Señor, el que tú nos has dado, Señor, el camino, la verdad y la vida para llegar a ti. Señor, pues pedimos, Padre, que seamos pues recibidos. Sabemos que en Cristo lo somos, que tenemos este acceso, Señor, a tu trono alto y sublime, que es también un trono de gracia, Señor, para el pecado. Te damos las gracias porque tenemos a nuestro favor la obra perfecta de nuestro Salvador, su muerte en la cruz, Señor, habiendo cumplido perfectamente tu ley y también habiendo resucitado y habiendo ascendido a los cielos, Señor. Él ha cumplido perfectamente, Señor, tu ley, Señor, y te damos las gracias por ello, Padre nuestro, porque nosotros no la podemos hacer, no lo hemos podido hacer, ni lo haremos al Señor, desgraciadamente, Señor, por el pecado que habita en nosotros, que todavía queda en nosotros, Señor. Nosotros queremos así ponerlo más y más, Señor, mortificarlo más y más, y Señor, pues para ello, Señor, también miramos a ti y pedimos tu gracia y tu fuerza y tu poder. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, pues estando nosotros en Cristo, Señor, invocando su nombre sobre nosotros, Señor, estamos entonces seguros ante tu presencia, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, Señor. Por lo tanto, Señor, pues queremos darte esta adoración, Señor. Nos acordamos pues también de los hermanos y Señor, también de los amigos que habitualmente nos visitan, están con nosotros y que hoy por unas razones o por otras tú las sabes, no están, Señor. Te pedimos a que tú también los guardes y los bendigas, Señor, a los que están pues con algún tipo de dolencia, Señor, que tú también los mejores, Señor, que los guardes a ellos y a sus casas, Señor, y también en especial, Señor, por todos los de nuestras familias, Señor, que todavía no son tuyos, que todavía no te conocen. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de la gloria, Padre, sobre todo pedimos tu bendición, Señor, al abrir tu palabra. Señor, tu palabra es luz, tu palabra es vida. Señor, pedimos a que podamos tener la luz, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Señor, para que al abrirla, Señor, al considerarla, al meditarla, podamos sacar, Señor, con tu bendición, alimento, Señor, espiritual, fortaleza, Señor, bendición para nosotros, Señor, y que sea pues tu misma voz, Señor, la que nos hable a nuestros corazones, Señor. Haz que podamos recibir tu palabra, Señor, con agrado, para que podamos también, como hemos dicho, ponerla por práctica en nuestra vida, para que ella dé buen fruto. Tu palabra, Señor, después de ser plantada, ella crece, Señor, pues que así sea tu obra en nosotros, Señor. Sabemos también estas tus promesas, Señor, que nos dices, Señor, que tú que has comenzado en nosotros la buena obra, Señor, la continuarás, Señor, hasta el día de Jesucristo. Y estamos, por lo tanto, seguros de tus promesas, de que tú, Señor, no fallarás, Señor, y que tú estás con nosotros. Pero tú también has puesto los medios, Señor, para que nosotros avancemos. Y los medios, Señor, pues son esta tu palabra sobre todo, y también, Señor, la oración. Y pedimos entonces la bendición sobre tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Padre, que podamos entonces salir fortalecidos, gozosos de haber estado en tu presencia, Señor, y de recibir tu palabra. Padre nuestro, que tú estés también pues mañana con las congregaciones, Señor, y pedimos, Señor, que tu reino avance, Señor, y que tu obra, Señor, en esta nación avance, en España y también en las naciones que estamos aquí pues representadas, en México, en Venezuela, Señor, en Colombia, en demás países, en la República Checa, Señor, que también allí tu iglesia, Señor, predique, Señor, el Evangelio, predique al Señor Jesucristo, y que, Padre, pues allí siga creciendo, Señor, tu reino para la gloria del Señor Jesucristo. Padre nuestro, te presentamos entonces todas las cosas, nos ponemos delante de ti, Señor, mirando a ti, Señor, esperando en ti, Señor, y pidiendo
pues tu bendición. Si no, nada podemos hacer, pero con ella, Señor, estaremos, Señor, llenos de ti, llenos del gozo del Espíritu Santo. Te pedimos pues todas las cosas en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo solamente. Amén. Pues antes de pasar al mensaje de la palabra, vamos a cantar otro salmo, el Salmo 47, un salmo que conocemos bien, también por lo menos. Pueblos a todos, oíd, las manos batid, un salmo de alegría, de cantar jubilosamente al Señor. El Señor pues dice avanzar aquí su reino, sometiendo pues también a pueblos, a reyes, a naciones que van a venir a adorar, a servir al Señor. Vamos a cantarlo para la gloria de Él. Pueblos, todos oíd, las manos batid, ponga voz, alzad hoy sin aclamar al único Dios con alegre voz, porque el Señor altísimo Dios, muy temible es grande Rey, cuya majestad sobre el mundo está. Él someterá presto lo hará, pueblos sin piedad, pueblos en maldad, y los pondrá Él bajo nuestros pies. Él ya eligió, Él ya consagró nuestra heredad hermosa en verdad, es la de Jacob al cual Él amó. He aquí subió con júbilo Dios, subió Jehová mientras el sonar, alegre y triunfal las trompetas dan. Cantad, pues cantad sin cesar, cantad a nuestro gran Rey, sí, del mundo Rey. Cantadle canción con la comprensión. Dios magno reinó a toda nación, fuente de santidad al trono sentar, príncipes reunión dieron en su honor, como pueblo están del Dios de Abraham, del mundo el pavés de Dios siempre es, del Dios grande y fiel exaltado el ser. Amén. Amén. Bien, pues vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a estar esta tarde meditando en este pasaje de la predicación de Pablo en Atenas, a partir del versículo 16. Hechos, capítulo 17, versículo 16, bien dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros o residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salía de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Amén. Pues uno de los rasgos más comunes de las iglesias evangélicas está puesto el énfasis que está puesto en la evangelización. En la evangelización no hace falta haber estado mucho tiempo en una iglesia evangélica para ver que verdaderamente pues es uno de las ideas o mensajes que siempre sale pues normalmente pronto, ¿no? Lo recibimos pronto, y se hace también pues mucha insistencia, mucho hincapié pues en métodos o en seminarios. Hay cursos también para maneras de cómo mejor anunciar el Evangelio, y también pues mucha parte de los mensajes a lo largo del año están siempre orientados a motivar a la gente a la predicación, ¿no? Yo creo que esto, si hemos estado, será una experiencia común, ¿no? Esto es lo que yo he podido ver los años que yo llevo en el Evangelio, y no solamente en la iglesia en la que yo conocí el Evangelio, sino un poco pues es algo general, ¿no? Entonces, por supuesto, el énfasis en la evangelización es algo correcto, es algo que el Señor nos manda que prediquemos el Evangelio, y que vayamos con el Evangelio pues en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y que pues hemos de tener un corazón para traer el Evangelio. Pero ahí está precisamente la cuestión, es que si no se toca digamos el corazón del asunto, si esto no es algo que brota de nuestro corazón, por mucho que insistas y por mucho que fuerces a la gente, esto va a ser, digamos, poner aquí remedios o remiendos, ¿no? Caseros, y que podrás hacer que la gente se ponga a hablar, ¿no? Pero no va a ser eso una constante, porque ya digo, se tiene que tocar primeramente el corazón, ¿no? El corazón de nuestro para la evangelización. ¿Y cuál es la mejor manera, digamos, o cómo es que nuestro corazón va a estar, predispuesto, que tenga estas ganas de hablar y que tengan este celo por hacerlo, ¿verdad? Hasta que esto llegue a ser algo corriente en nuestra vida y que sea nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida.
pues la mejor manera es lo que hemos estado viendo las 2 últimas semanas. Sí, entonces claro, es esto. Lo que hemos estado viendo estas 2 últimas semanas, que era hace 2 semanas, acerca de la visión teocéntrica de la vida, es decir, que Dios esté realmente en el centro y nosotros seamos adoradores de Dios y que glorifiquemos a Dios en nuestra vida y que tengamos esta pasión por el Señor, de que Él sea nuestro, lo máximo, sea el Señor para nosotros, al cual nosotros lo sirvamos, tengamos esta pasión, este celo por el Señor. Y por otra parte también, como veíamos, que estemos regulados y centrados por la palabra de Dios y que tengamos también entonces este mismo celo por la palabra de Dios, porque si no, ¿qué vas a anunciar? ¿Qué vas a hablar? ¿No? Tus propias ideas, o lo que has visto aquí, lo que has visto allá, lo que te han dicho, tus experiencias, por la palabra del Señor. Y es cuando tenemos esto en nuestro corazón, aunque en nuestro corazón verdaderamente prende la evangelización y podemos y estamos hablando a los demás. Entonces están bien estos seminarios, están bien estos mensajes, y eso nadie lo duda, y se puede aprender mucho de ellos, y también está muy bien que se nos recuerde que hemos de hablar del Evangelio y del Señor. Pero si hiciéramos, digamos, el énfasis, el mismo énfasis por el Señor, por quién es el Señor, por la gloria del Señor y por, digamos, por la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida, pues esto a la larga sería también más, traería más resultados en este sentido en cuanto a la evangelización. Y lo que estoy aquí diciendo es que lo vemos aquí en la misma palabra. Aquí Pablo es el ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo, porque él estaba en Atenas, él estaba esperando a sus compañeros. Vemos que se reunieran con él, y él pues en medio de su viaje misionero estaba esperándolos en Atenas, una ciudad que, bueno, todavía hoy la conocemos, es la ciudad de la capital de Grecia, y era pues un centro muy importante en la antigüedad, era un centro muy importante de la filosofía, pero también era, pues el pueblo pues adoraba a todos los, digamos, a todo el panteón de dioses de la antigüedad, ¿no? Era una cultura politeísta, y entonces vemos era un centro también religioso muy importante en aquel tiempo, Atenas. Y él estaba en Atenas, y él veía entonces, vemos versículo 16, la ciudad entregada a la idolatría. Y veía cómo la gente estaba adorando a otros dioses, y cómo ellos pues estaban adorando a ídolos. Entonces, bueno, pues sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En 1 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es, ¿no? Bueno, pues él estaría viendo esto y bien podría decir, bueno, pues lo que están aquí diciendo, fíjate, sí, pues estarán equivocados, pero al final el ídolo no es nada, ¿no? Alguien podría decir, ¿qué malo hay? ¿Qué de malo hay que ellos hagan esto? Son sinceros, ellos creen en estas cosas. Ellos, es la religión que ellos tienen, es lo que ellos le han enseñado de pequeñito y lo que le han hecho, ¿no? Pues bueno, vemos que no es esto lo que él está pues pensando, ni su reacción, porque se nos dice que él, su espíritu, se enardecía viendo a la ciudad cómo practicaba esta idolatría. Entonces vemos a que él no miraba las cosas desde el punto de vista de los hombres, digamos el beneficio que podían sacar más o menos, o si eso les va bien o les va menos bien, si son sinceros o no lo son, sino lo está viendo desde el punto de vista del Señor, de su gloria, una visión teocéntrica de este problema, y entonces su espíritu se enardecía viendo la idolatría, que la idolatría es adorar a un falso Dios y adorarlo falsamente también, es decir, no conforme a su palabra. Vemos las dos cosas que hemos visto, ¿no? Los dos puntos previamente. Entonces, eso es lo que a él le movió a hablar, porque a continuación vemos en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga,
con los judíos y piadosos. Vemos así que es importante, porque él estaba pues con afectado, y su espíritu se enardecía viendo idolatría. Entonces él iba y hablaba con la gente en la sinagoga, con los judíos, pero también con los griegos, dice, en las plazas, ¿no? Allí en la antigüedad, en Grecia, pues digamos, todo se hacía, sobre todo en la vía social, en la plaza, ¿verdad? Y también, como veremos, en el Areópago. Entonces era el lugar de encuentro donde se reunían, donde se hablaba, donde se discutía, donde se transmitían las ideas, ¿verdad? En la plaza pública. Entonces ahí estaba cada día, dice, hablando con ellos. Entonces vemos aquí para que podamos hablar del Señor a la gente, que esto sea algo que esté arraigado en nuestro corazón, de manera que llegue a ser nuestro estilo de vida, que lo hagamos cada día, que nos salga de una manera natural. Pues esto tiene que provenir ¿de qué? De nuestro corazón, nuestro estado de corazón con el Señor. Con el Señor. Entonces, es bueno tener esto presente. Es bueno tener esto presente. Y también, pues, para eso es también importante este pasaje y lo que él nos dice, porque también de él podemos aprender mucho en cuanto al mensaje que podemos dar. El mensaje a la hora de hablar del Señor a la gente, ¿no? ¿Qué es las ideas principales que les podemos transmitir acerca de Dios, ¿no? Para que ellos también lleguen, comprendan pues el mensaje, la revelación, y lleguen a ser salvos. Entonces, pues vemos que este mensaje del apóstol Pablo en Atenas trae, digamos, la visión correcta, la visión bíblica de Dios, de quién es Dios. Es el mensaje de lo que se ha dado, lo que se conoce como el teísmo, con T, el teísmo bíblico, ¿no? Que se tiene que diferenciar del deísmo con D. El deísmo es la creencia de que, bueno, a lo mejor sí existe un Dios, ¿no? Un ser superior, pero él está en el cielo, tapado de nubes, y él no interviene para nada en la vida de los hombres. La vida aquí, pues todo es ley de causa y consecuencia. Entonces, no hay intervención de Dios, no hay milagros, no hay nada sobrenatural. Esto es el deísmo, es una manera bastante razonable de creer en Dios. A los filósofos incluso te dirán, es razonable, ¿verdad?, creer así en Dios de esta manera. Pero vemos, no es esto lo que el apóstol Pablo vino a decirlos, ni tampoco acomodó su mensaje a esta manera de pensar, sino que es el teísmo bíblico. El teísmo con T, que significa pues entonces la creencia de un Dios, de un ser supremo que lo ha creado todo, y que él no está desconectado de la vida, él no está desconectado del mundo, del universo, sino que él, después de crearlo, él sigue siendo el Señor y el soberano de todas las cosas. Y es lo que les viene a traer. Es lo que les viene a traer el apóstol Pablo a ellos, ¿no? Cuando, bueno, ellos en Atenas, la gente del Areópago, pues se llegan a enterar acerca del apóstol Pablo. Él estaba hablando, discutiendo en la plaza, y entonces llegaron a sus oídos que él estaba allí hablando, y querían saber, ¿no? Nos dicen el carácter de la gente de Atenas, que querían siempre saber algo nuevo, ¿no? Tener el comezón de oír, ¿no? Por cosas nuevas, ¿no? Lo interesante, ¿no? Aquella cosa que se haya oído poco, que no se haya oído nunca, ¿no? Entonces, las novedades, ¿no? Importa poco que sea bueno, que sea malo, que sea correcto, ¿no? Lo importante es que sea nuevo, las novedades. Cuando la gente pues está así aburrida con la vida, ¿verdad? Y no sabe hacer con ella, pues entonces emociones, aunque sea a nivel
intelectual. Y lo llaman, entonces vemos al Areópago. El Areópago era el lugar donde se reunía, bueno, Areópago era literalmente el monte de Ares, Marte, y allí era el lugar de reunión del consejo de la ciudad, es decir, la gente importante de la ciudad. Allí tomaban sus decisiones, ahí hacían sus acuerdos o también juicios, entonces eran los gobernantes de la ciudad. Y ellos también tenían como misión o responsabilidad el saber, el supervisar la gente que venía y que transmitía nuevas ideas. Entonces un poco estar al corriente, digamos, de la vida, entre comillas, intelectual de la ciudad, con lo cual no es tampoco algo sorprendente que lo llamaran a Pablo para que saber qué es lo que él decía, ¿no? Entonces, antes de ver lo que Pablo dice, es también bueno situarlo, ¿no? Porque nos da una información importante acerca de ellos. Nos dice en el versículo 18 que algunos filósofos epicúreos y estoicos estaban disputando con él, y esto era pues la gente con la que Pablo estaba discutiendo cada día. Los epicúreos y los estoicos. Esto era, digamos, los que debatían con él. Y entonces bueno, la Biblia nos da aquí una información, y es importante también saber quiénes eran unos y quiénes eran los otros, ¿no? Y tanto los epicúreos como los estoicos eran una corriente de filosofía en la Grecia antigua. Lo habremos estudiado a lo mejor en el colegio del instituto, ¿no? Los epicúreos y los estoicos. Es una filosofía, unos filósofos conocidos. ¿Quiénes eran los unos y los otros? Pues los epicúreos eran una corriente, digamos, así a grandes rasgos, eran materialistas, ¿no? Eran materialistas, es decir, no creían en existencia de alma, no creían en existencia de espíritu, de un mundo espiritual, ¿no? Y eran entonces ateos. Bueno, al ser ellos ateos, entonces eran también panteístas, ¿no? Alguien que no cree, digamos, en la existencia de un Dios creador, entonces cree que el universo siempre ha estado ahí, por lo tanto es panteísta. Pero bueno, ellos no se perdían mucho, no perdían mucho tiempo acerca de las cosas, digamos, pensamientos espirituales, porque ellos eran materialistas. Para ellos todo es materia, todo es átomo, ¿no? Entonces todo es ley, causa y consecuencia. Y entonces, bueno, es algo curioso porque ellos también tenían una visión de la vida en los que no creían que había un gobierno, una providencia en la vida. Es decir, ellos no creían que la vida tenga un sentido. Ellos creían que las cosas pues suceden pues porque sí, por casualidad, por azar o por lo que sea, pero no había un sentido. Ellos habían pues dejado, digamos, esta esperanza de que la vida tenga un sentido. Y entonces para ellos, ¿cuál era, digamos, la orientación de su filosofía? Pues entonces que tienes que llegar a el fin mayor, el fin supremo de la vida es la felicidad. Y tienes que intentar ser feliz en esta vida, y para ello pues bueno, pues están ahí los placeres, y están ahí pues intentar sacar el máximo partido de la vida. Y esto, bueno, el fundador de esta corriente, Epicuro, él era pues a lo mejor una persona de una cierta moral, unos ciertos valores y tal, pero sus seguidores, pues entonces los epicúreos se degeneraron en ser pues una corriente completamente hedonista, y entonces que vivía solamente volcada pues para los placeres, ¿no? Entonces esto era en cuanto a los epicúreos. Y después estaban los estoicos, que los estoicos eran, pues por así decirlo, los primos espirituales de los epicúreos. ¿Por qué? Pues porque ellos tampoco creían en la existencia de un Dios creador, ¿verdad? Con lo cual ellos eran panteístas, pero ellos eran más espirituales.
ellos pensaban sí que el universo siempre existía ahí, ¿verdad? Siempre está ahí, siempre ha existido, entonces es eterno, entonces panteísmo, pero que a su vez ellos creían en Dios en el sentido de que Dios es el alma o Dios es la inteligencia del universo, de la vida. Entonces ellos sí que pensaban que la vida puede tener un sentido, sí que pensaban que la vida puede tener un propósito, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos pensaban de que es algo que se nos viene encima, que se nos impone. Eran fatalistas, ¿no? Lo veíamos el domingo en Miranda, el fatalismo. Entonces ellos pensaban de que, bueno, pues que hay un destino ya marcado y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo. Y bien, pues ahí estaban. Pensando de esta manera, sí, la vida tiene un sentido, pero al final, haga yo lo que haga, pues esto tampoco importa. Y bueno, pues de la misma manera que los epicúreos se entregaban, pues digamos, a los placeres y a disfrutar la vida, pues ellos eran más bien el dominar las pasiones, el dominar el dolor, el sufrimiento, también los desbordamientos de alegría. Eran personas muy sobrias, eran una persona de un comportamiento, digamos, exterior, pues hombre diría, porque qué gente tan buena, ¿no? Tan recta, tan honesta, ¿no? Tan sobria. Entonces, vemos, esta era, digamos, la gente que tenía delante el apóstol y a los cuales él hablaba. Y discutía porque, vemos, lo que ellos creían y lo que estaba anunciando el Evangelio no era, digamos, compatible. Había, pues, disputa, como vamos a ver. Pero bueno, pues ahí está, digamos, la Biblia nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. La gente que está sin Dios, la gente que está en el mundo sin creer en Dios, sin tener fe en Dios, sin conocer en Dios, están entre un lado, digamos, en un punto entre estos dos extremos, ¿no? O se es epicúreo, o se es estoico, o digamos, estás en un punto en medio de ellos, ¿no? O hay gente que es a la vez lo uno y lo otro, pero digamos de que si no crees en el Señor, si no crees en Dios, tu vida va a estar orientada, o una de dos, para aprovecharte de la vida al máximo, para sacar de ella lo que más puedas, eso, o por otro lado, pues bueno, sí, digamos, intentar comportarte en la vida de la manera más digna posible, ¿no? Amoldarte más bien a la vida, lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, esto es así. Y hablas con la gente y te das cuenta que es lo uno y lo otro. Hoy día, pues, digamos que más bien el sentido de la cultura hoy día, de la gente como vive, es más bien epicúreo, ¿verdad? Es completamente hedonista, es decir, la vida no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de valor. Entonces vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Con esto, con lo otro, con viajes, pasarlo bien, con fiestas de fin de semana, pasarlo lo mejor posible y bueno, pues en este sentido importa poco que yo pueda vivir 25 años que 75. Lo importante es que lo que yo haya vivido lo haya disfrutado, ¿verdad? Y si llegas al final de 75 años y no has disfrutado de tu vida, pues qué mal, ¿verdad? Aunque también, pues hay gente que te encuentras que, bueno, es capaz de no creer en el Señor, pero digamos de haber dominado su vida, de haber dominado su carácter, haber, pues, digamos, haberse disciplinado a algo, y de esta manera, bueno, también, pues, se avanza en trabajo, en estudios y tal. Y la gente que tenga, digamos, una manera de ser, un carácter más bien estoico, son también la gente que normalmente ocupa un lugar más alto en la sociedad, ¿verdad? Pero digamos que el sentido es siempre el mismo, o que tienes que aprovecharte de la vida, o que te tienes que amoldar completamente a la vida, ¿verdad? Bueno, pues a estas personas es a las que el apóstol Pablo viene a, pues, traerles el mensaje, decimos, de la Biblia, del teísmo bíblico. Y es lo que a continuación vamos a ver, que resumida
resumidamente, de una manera pues muy sencilla podemos decirlo, que es este teísmo bíblico. Primero, la idea de que Dios simplemente existe, ¿no? Vemos aquí, es cuando se nos habla del suceso, cuando Él ya empieza a hablar, cuando Él ya empieza a testificar en el Areópago, y entonces vemos a partir del versículo 22 y 23 que el apóstol puesto en pie les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Entonces vemos, él pasaba por ahí, había visto tantos y tantos templos, a tantos dioses, y encuentra uno que pone al Dios no conocido, al Dios no conocido, o al Dios desconocido. Bueno, dice, vosotros sois muy religiosos, ¿no? Una palabra que también podría significar supersticioso. En un mal sentido sería supersticioso, en un sentido bueno, correcto, sería religioso. Entonces vemos aquí, por el tenor de lo que está diciendo Pablo, más que utilizar aquí la ironía, pues está diciendo que sí, ellos son religiosos, aunque, dice, adoráis lo que no conocéis. Y muchas veces cuando la gente, al leer esto, pues no sé, la impresión que tiene es como si Pablo aquí está diciendo una cosa, pues no sé si viene poco a cuento a la luz del resto de la Biblia, o que Pablo como si fuera una persona rápida de reflejos, y entonces pues ve esto y rápidamente se lo aprovecha para comenzar, digamos, el hablar, pero que en el fondo, digamos, como que ellos estaban adorando a Dios, al Dios verdadero, aunque no lo conocieran, ¿no? ¿Cómo saben que ese Dios desconocido es el Dios de la Biblia? Hombre, pues la verdad es que viendo pues lo que nos dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada. El apóstol era el apóstol de Jesucristo y él habla la palabra de Dios. No es, está claro, esta la respuesta o lo que hemos de pensar, de que él está aquí haciendo pues una especie de efecto retórico o lo que sea, sino simplemente lo que está diciendo Pablo es verdad. Es decir, que Dios es para ellos el Dios no conocido, el Dios desconocido. Entonces vemos que aquí Pablo tampoco se da pues mucho trabajo en explicar acerca de Dios, ¿verdad? Para él Dios existe, para él Dios está ahí, Dios es el que lo ha creado todo, como vamos a ver, el que lo sustenta todo. Él es el Dios vivo y verdadero, y bien, Él se ha revelado en su santa palabra, y la gente que no tiene esa palabra, los gentiles, los paganos, no lo conocen, ¿no? Y ellos, aunque estén, digamos, intentando adorarlo como ellos, al poner ese templo, ¿no?, pues adoran lo que no conocen. Para ellos es el Dios conocido, pero es el Dios no conocido, pero es el Dios que existe, ¿verdad? El Dios que existe. Entonces vemos, Pablo aquí, al hablar con ellos, es curioso, no está presentando, digamos, la existencia de Dios en un terreno filosófico. Tiene delante a un auditorio de gente ilustre, de gente formada en la filosofía, intelectual, pero él no empieza a hablar en términos filosóficos, sino que, entre comillas, por así decirlo, lo está esto situando en un terreno religioso de la fe. Y él no está, por lo tanto, intentando razonar la existencia de Dios o probar la existencia de Dios. Para él, como para la Biblia, desde la primera hoja de la Génesis hasta la última del Apocalipsis, la Biblia nunca prueba o nunca razona, digamos, con argumentos o intenta demostrar la existencia de Dios, sino que es algo que lo da por sentado. La presuposición básica es que Él
existe. ¿Y eso por qué? Pues porque nos plantea la Biblia la existencia de Dios desde el punto de vista de la fe, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vemos, es por la fe que entendemos, es la fe que nos lleva a entender acerca de Dios, es la fe que nos lleva a entender que Él ha creado las cosas de la nada por el poder de su palabra. Entonces es por la fe que entendemos también acerca de la existencia de Dios. Como también vemos más adelante en el versículo 6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces vemos que lo que es necesario es simplemente creer en la existencia de Dios, creer que Él existe, simplemente que Él está ahí, como Él se nos revela en la palabra de Dios. Por supuesto que ahí están pues las pruebas que a lo largo de los años los hombres, la filosofía se ha encargado de hacer, de elaborar para mostrar acerca de la existencia de Dios, que es razonable la existencia de Dios, y son razonamientos y pruebas pues dentro de su ámbito, pues son buenas, son correctas, ¿no? Pues podemos pensar acerca del argumento cosmológico de Tomás de Aquino, o el argumento ontológico también de Abelardo, ¿no? El cosmológico además está basado sobre todo en la Biblia, cuando dice que que el universo, ¿no?, creado, pues nos da testimonio de que alguien lo ha creado, ¿no? Y que el que lo ha creado ha de ser mayor que él. Entonces el universo prueba la existencia de Dios, ¿no? O el ontológico, que es el otro, es a lo mejor un poco más complicado, pero es que nuestra idea de Dios, el concepto, la palabra de Dios que todo el mundo utiliza, pues esto da también testimonio de la existencia de Dios, ¿no? Esto es un poco más complejo porque esto se presupone dentro de una filosofía realista, pero bueno, esto es un poco complicado. Que nuestros conceptos y nuestras palabras no son solamente palabras al viento, sino que se refieren a algo real, ¿verdad? Mesa, al objeto mesa, ¿no? Flor, a la cosa flor, etc. Entonces, si existe este concepto que está no solamente en mí, sino que es universal, pues ahí está, ¿no? Esto da testimonio también de la existencia de Dios. Entonces, bueno, ya digo, es un argumento más complicado, ¿vale? Bien, pero que también es válido. Y, por ejemplo, cuando hablas con la gente, seguro que os habrán dicho, bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones? ¿No? Entonces, si hay tantas religiones, esto es una prueba de que Dios existe, pero no, al contrario. De que hayan tantas religiones, esto lo que realmente da a entender es que la religión es algo innato en el hombre, o que es algo que está escrito en el corazón del hombre, como la Biblia mismo lo indica, ¿verdad? El Eclesiastés dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto en el corazón del hombre pues un deseo, pues por la eternidad, un deseo por Dios. Entonces las distintas religiones que hay, pues eso es un testimonio de esto mismo. Por supuesto, pues todas ellas están equivocadas, o que hayan tantas no significa que todas estén en lo correcto, pero eso es una prueba más de que Dios existe. Porque si no existiera, pues entonces, ¿por qué todo el mundo durante todos los siglos pues ha estado pues creyendo en su existencia? No tendría ningún tipo de sentido. Pero lo fundamental es la fe. La fundamental es la fe. Estos argumentos te pueden ser una ayuda para creer.
pero por sí solo no te van a hacer creer. Has de creer con fe en la existencia de Dios. Es así de simple. Tener fe en su existencia. Y es simplemente pues diciendo sí a lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice desde el principio que Dios existe, simplemente es reconocer y someterse y ponerse debajo y recibir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Bien, pues esta sería la primera de las ideas de lo que Pablo les vino a decir a los atenienses. Pero vemos además la segunda de las ideas acerca de Dios, es que Él es el Dios creador. Es el Dios creador. Vemos en el versículo 24, es justo a continuación, cuando le he dicho de que al Dios no conocido, al que vosotros adoráis y conocerlo, yo os anuncio, dice, pues el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es el Dios creador, tal y como nos enseña la Biblia. Y esto, pues, por lo tanto, esto ya es un golpe, digamos, directo a estoicos y a epicúreos, que no creían en la existencia de un Dios más allá del universo, y que por lo tanto no creen que haya habido creación, sino que el universo siempre, de una manera o de otra, ha estado ahí. Entonces, la existencia del Dios creador es fundamental. Es fundamental para la fe bíblica, para la fe cristiana. Es fundamental. La Biblia, pues, lo primero dice que Dios, pues, existe, en el principio, Dios existe, por lo tanto, y a continuación creó los cielos y la tierra. Y también en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de lo que fue hecho fue hecha. Así, por lo tanto, vemos, la creación es fundamental. Si uno no cree en la creación, pues uno está fuera de la visión de la Biblia. Ya puede decir, no, yo creo en Dios, pero yo esto de que Dios haya creado los cielos y la tierra, pero como que no, a mí esto me suena a algo tan infantil, tan ridículo, ¿no? Esto es, hay tantos datos en la ciencia que nos dicen lo contrario. Pues bueno, sí, la ciencia dice, pero no es tan así, porque sí, claro que la ciencia tiene datos, y la ciencia pues tiene que hacer su labor, y nos tiene que dar datos, pero los datos después se tienen que interpretar. Los datos no se interpretan ellos solos, o no llevan consigo la interpretación. La interpretación siempre se hace dentro de, o a partir de un sistema de referencia, y entonces aquí es donde cuenta las presuposiciones de cada uno. Si uno parte pues de la presuposición de que Dios no existe o de que no ha habido creación, pues entonces lo vas a interpretar de una manera distinta a que si tu presuposición es que por la fe crees que Dios ha creado todo. Entonces lo vas a interpretar de una manera o de otra distinta. Incluso, por ejemplo, pues los sistemas de datación, ¿no? Que dicen tantos millones de años, tantos miles de millones de años. Pues eso será en función también de tus creencias. Porque si tú crees en el diluvio del Génesis, entonces pensarás que una cosa y otra cosa completamente distinta si tú piensas que no lo ha habido. Porque este sistema de datación pues se basa en el presupuesto de que las condiciones en la Tierra siempre han sido las mismas. No ha habido, digamos, un gran cataclismo como el diluvio del Génesis que haya podido alterar drásticamente las condiciones en la Tierra.
es, digamos, la proyección al infinito de lo que estamos viendo hoy, ahora. Pero esto, ya digo, no se puede hacer así, pues, desde el punto de vista bíblico, porque primero está el diluvio de Génesis y después también, para allá, digamos, el universo ya nació, digamos, de la mano del Señor. No es una proyección al infinito, sino que ya se hizo en un periodo de tiempo determinado, 6 días, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se empieza a contar. Entonces vemos que la fe en el Dios creador es completamente básica y fundamental. Y dice aquí, ha creado el mundo y todo lo que en ellos hay. Es decir, también ha creado pues los animales, también ha creado las plantas, también ha creado pues al hombre, ¿no? Entonces vemos que no es aquello de que yo creo a Dios, pero creo también en la existencia de la evolución. Creo que esto me parece a mí más razonable. Pero una vez más, si haces esto, pues estás alterando completamente lo que nos dice la Biblia en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. No crees entonces en la figura histórica de Adán y Eva. No crees entonces pues que por el pecado de un solo hombre, como dice Romanos 8, la muerte ha pasado a todos los hombres. Y también, por lo tanto, esto te afecta también pues, al Evangelio, lo quieras o no. No verás entonces el pecado del hombre como, pues, no verás el pecado del hombre como una rebelión contra Dios, de un ser que fue creado bueno, sino pues un hombre que, bueno, un ser que siempre ha ido pues desarrollándose desde que era un simio, entonces ha ido creciendo y elaborándose. Entonces, pues bueno, que el pecado puede ser, digamos, más bien la forma primitiva de vida. Entonces, digamos que eso es lo malo, eso es el pecado, eso es el mal del hombre, ¿no? La falta de civilización o la falta, digamos, de... Por no decir también la completa falta, digamos, o la completa diferencia de la cosmovisión cristiana con la cosmovisión de la evolución. Porque la cosmovisión de la evolución, ¿qué es? Es el predominio de los fuertes. Los que mejor se adaptan, los que mejor pues son más fuertes para adaptarse a las nuevas condiciones, son los que triunfan. Y la vida pues es una continua lucha por la existencia. Y eso desde siempre. Y entonces esa es la manera de pensar que se inculca a la gente y que vea así la vida es una carrera y una lucha, ¿verdad? Y que solamente sobreviven en ella los más fuertes. Evidentemente, desde este punto de vista, el cuidarse de los más débiles es una contradicción. Lo haces bien, sí, porque lo tenemos en el corazón, ¿verdad?, de ser buenas personas, por nuestra tradición, pues un poco las ideas del cristianismo, etcétera, etcétera, pero en el fondo es una contradicción. Si eso es así, esta lógica llevada a sus extremos es Hitler, es decir, pues seamos aquí los más fuertes y dominemos aquí a todo el mundo y acabemos con los más débiles y acabemos con todo lo que nos estorban. Esa es la lógica de la evolución llevado a sus conclusiones finales. Y es por eso por lo cual el Hitler y el nazismo es un horror, porque nos muestra verdaderamente el horror de la evolución. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos a medio camino, ¿no?, en algún lugar donde nos parece bien, porque no queremos llevarlo hasta su última consecuencia. Pero esa no es la visión de la cosmovisión de la Biblia. Por lo que la cosmovisión de la Biblia no es que el mundo siempre ha sido la lucha por la existencia, por la supervivencia, y que solamente lo han hecho los más fuertes, sino que Dios ha creado todas las cosas buenas. Y las creó buenas en su origen. Y que Dios, después de haberlo hecho, dijo, he aquí el mundo era bueno en gran manera. Y Dios hizo al hombre y a su mujer y fueron hechos a su imagen y semejanza. Y entonces vemos que de verlo pues de esta manera a verlo como dice la evolución es completamente distinto. Eran buenos, pero ellos se rebelaron y ellos no estaban obligados a hacerlo. Ellos pues habían sido creados santos e inocentes y se rebelaron, con lo cual fue una rebelión y por su culpa.
Con lo cual, pues, del mundo que pues fue creado bueno, ha caído en pecado. La caída en pecado. ¿Qué ha afectado al hombre? ¿Qué ha afectado a la relación con los hombres? El hombre con la mujer. ¿Qué ha afectado a sus hijos? Ha hecho entrar por la enfermedad y el pecado y la muerte en el mundo y la muerte física. Y ha afectado también incluso a las condiciones del mundo, porque dice que la tierra fue maldita por su causa. Con lo cual, pues vemos a que esto también pues es lo que nos presenta la Biblia, y que además, fijémonos, si el mundo siempre ha sido así, si el mundo siempre ha sido pues la lucha de los más fuertes y siempre ha sido la lucha por la existencia, no hay tampoco ninguna esperanza de que esto deje de ser así toda la vida. Siempre será así. Y sin embargo, uno cree que el mundo fue creado bueno, pero que cayó por el pecado del hombre. Hay esperanza para la salvación, hay una esperanza para la salida, para la redención. Y es por eso por lo cual es tan importante mantener la doctrina y la enseñanza de que Dios es el creador, porque de ello depende también completamente el mensaje de la salvación. No puede decir, no, mira, yo no me voy a quedar con la creación, pero voy a hablar solamente de Jesucristo. La creación, esto es del pasado, pero bueno, en Jesucristo, sí, por supuesto. No, porque la Biblia no puede separarlo lo uno de lo otro. Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios que está ahí, el Dios al que se cree simplemente por fe su existencia, y es el Dios que lo ha creado todas las cosas. Y esto es, el alcanzarlo es de lo más liberador. Yo cuando llegué a la fe, cuando me convertí, ¿vale? Pues además de estar pues también pidiendo el perdón de mis pecados y que el Señor me cambie y me dé una nueva vida, además de esto, de lo más tranquilizador, de lo más liberador fue el comprender y aceptar por fe la doctrina de la creación. Porque todo esto que he estado hablando del evolucionismo era una cosa que yo era completamente, absolutamente consciente de ello aún antes de creer, aún antes de tener la Biblia. Era así. Y entonces el ver las cosas desde el punto de vista de la Biblia, del mensaje de la creación, eso realmente trae paz. Trae paz. Trae paz. No me extraña que la gente se le vaya a la cabeza con esta manera de ver la vida, con esta manera, con esta cosmovisión en la que estamos inmersos, sin Dios. No me extraña que la gente se le acabe yendo la cabeza y acabe haciendo brutalidades como la que ha ocurrido pues esta semana, ¿no? En Madrid, etc. No me extraña. Porque vamos a ver, esto precisamente lo que te hace es, si te lo paras a pensar, es aterrarte, ¿no? Que la vida sea esto. Hombre, claro, si te presentan la evolución, pues como a mí me lo presentaban con 14 años, nos hacían un mural de aquí a allá, de 6 metros con papel enrollable, ¿no? Entonces te lo hacían bonito, te lo hacían dibujar y pintar el dragón, el mono, el simio y tal, ¿no? El hombre que va creciendo, ¿no? Entonces te lo plantean así bonito, pues muy bien, muy bonito, ¿no? Y crees en el mundo, y el mundo de hadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Te lo pueden pintar bonito, ¿verdad? Pero en el fondo no es nada bonito. En el fondo no es nada bonito. Es como lo de la reencarnación, ¿no? La gente que no cree en Occidente, en Dios, pues suele creer en la reencarnación, ¿no? Yo pues he estado en la otra vida viviendo como pues un faraón y después también, etcétera, etcétera, y me voy reencarnando. Entonces lo vemos bonito, ¿no? O interesante, porque has tenido más de una vida. Pero en el fondo no es así. En el fondo es un horror. Es decir, que tú vas a estar condenado a estar viviendo, condenado a estar viviendo por tus propios errores y por tus propios pecados de vida en vida. Y no tienes manera de salir de ahí. Y la reencarnación es una creencia de las religiones orientales y no lo ven tan bonito. Es un horror. Y lo único que es que te pongas a hacer como un desesperado el yoga para que tu alma, por así decirlo, desaparezca, ¿no? O se funda con el universo que siempre ha estado ahí. Entonces, esa es la única solución, pero si no lo consigues, chico, te vas a estar aquí reencarnando
toda tu existencia. Y bueno, pues, ¿cuál es la esperanza a todo esto? ¿Cuál es la esperanza a todo esto? No he sufrido ya bastante en esta vida, que voy a estar sufriendo vida tras vida por mis propios pecados. No hay solución a todo esto. Pues ya digo, es la gran tragedia de la vida sin Dios. Es la gran tragedia de pensar de la vida sin Dios. Dios es el creador, el Dios que siempre ha estado ahí, es el Dios creador. Esto es el segundo de los puntos de Pablo. El tercero, vemos que este Dios creador es también el Dios soberano. El Dios soberano. Porque lo vemos aquí a continuación, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del mundo espiritual y también de la tierra, entonces dice, no habita en templos de manos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, vemos, les ha prefijado de antemano el orden de los tiempos, es decir, las edades, las naciones, ¿no? Las naciones que se fundan, crecen, están en su apogeo, en su declive, desaparecen, vienen reyes, caen reyes, etcétera, etcétera. Pues es el Dios quien ha prefijado los tiempos de las naciones y también los límites de su habitación. A este le dicen, tú hasta aquí vas a poner aquí el vallado de tu cerca y tu casa en medio, y no vas a ir más allá, y esta nación va a estar aquí y la otra allá, y la vida de los individuos igual. Tú vas a llegar hasta aquí en tu trabajo, en tus estudios, y no vas a poder llegar a más, ¿verdad? Él es entonces el soberano, y aquí está hablando de la providencia de Dios, de la providencia de Dios. Pablo está aquí evangelizando y está evangelizando presentando a un Dios soberano. Entonces, para evangelizar no tenemos que pensar que para evangelizar hemos de traer a la gente un Dios que está casi de camarero, ¿verdad?, a los deseos de la gente, ¿verdad?, sino que aquí está diciendo, Él es el soberano. Él es quien nos ha dado el ser, pero es Él quien nos lo mantiene a cada momento, nos da el aliento, la vida y todas las cosas. Él es quien nos mantiene a cada momento. Él no está, como dicen los deístas, ahí pues rodeado de nubes, ¿verdad? Él no es como aquel que ha dado la cuerda al reloj y el universo va pues por sí mismo, ¿verdad? No, Él es un cercano, es un Dios cercano. Dice que en el versículo 27 que Él puso los límites de su habitación para que busquen a Dios, ¿vemos? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo. El deseo de que la gente adore a Dios y lo sirva y lo glorifique. Y esto es algo que el propósito de Dios es universal para todos. Él lo ha hecho, Él es soberano sobre todos. Y Él tiene también ese propósito sobre todos, de que todos lo adoren. Si pudiera ser que palpando lo pudieran, pues hallar y conocer. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, de cada uno de nosotros, y se lo está diciendo a los filósofos esos, de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nuestra vida. Dios está cercano de nuestra vida, cercano de nosotros. Y la gente puede o no creer en Dios, pero eso no lo puede Él evitar, que Dios esté alrededor de Él. No puede evitar que Dios lo cuide. No puede evitar, que Dios no puede evitar que Dios evite protegerlo de enfermedades, o protegerlo de accidentes, o de tragedias. No puede evitarlo, ¿verdad? Entonces, Dios lo hace. Y si no son, pues, atacados por una enfermedad, o si no son, pues, se estrellan con un accidente en el coche, es porque Dios los guarda. Y si eso nos ocurre, es porque, como vemos en el libro de Job, Dios permite que eso ocurra. En todo caso, de una manera o de otra, Él es el soberano de la existencia de cada uno.
Y eso nadie, aunque uno no crea en Él, no lo puede evitar. No lo puede evitar. No puede evitar que Dios prospere sus caminos o que Dios no lo vaya a hacer. No puede evitarlo. Entonces, por lo tanto, es la manera también de ver a Dios. No es nuestro camarero. Y sus propósitos tampoco van a estar aquí frustrados por lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer. Y Él no está en el mundo, en el cielo, un poco esperando a ver qué vamos a hacer nosotros, si vamos a ser buenos sí o no. Él es quien nos da el aliento. Él es el quien nos da la vida. Él es quien nos da todas las cosas, como dice a continuación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas, poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos. Es también digno de reseñar que aquí Pablo está citando a un par de poetas griegos. No, el nombre de ellos no lo sé de memoria, la verdad, y tampoco lo he anotado, con lo cual pues es simplemente tenerlo presente, y es también a tener en cuenta que la primera cita, en Él vivimos y nos movemos y somos, es el mismo poeta y el mismo párrafo que nos encontramos en Tito, ¿verdad? Cuando dice que los cretenses son... ¿Qué dicen los cretenses? Sabemos lo que dicen los cretenses según su propio profeta. Sí, en el capítulo 1, versículo 12 de la epístola a Tito lo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pues es la misma poesía, el mismo párrafo incluso que esta otra cita que hace aquí Pablo, con lo cual volvemos, era un poeta que Pablo tenía siempre presente, ¿verdad? Pablo conocía también los poetas y conocía también la literatura de aquel entonces. Cita a lo cita 2 veces, y después también cuando dice porque linaje suyo somos, es otro poeta en griego de la antigüedad. Con lo cual, Pablo conocía también la literatura. Y no solo eso, sino que era capaz también de citarlo. Y no solamente citarlo, sino también decir, no, lo que dice aquí es cierto. Y entonces, como por así decirlo, asumirlo, tomarlo para sí, ¿verdad? Aquí está diciendo una verdad de Dios, por lo tanto yo la utilizo sin ningún problema. Entonces vemos que el cristianismo o la fe en Dios tampoco está reñida con el estudio. No está reñida con el estudio de las ciencias, como hemos visto. Y tampoco está reñida con el estudio de las humanidades, del estudio de la historia, como va a estar reñida. Si vemos después detrás de la historia al Dios soberano que ha hecho la historia, que está desarrollando el plan de la historia a lo largo de los siglos. O lo que la gente ha escrito en los libros, hombre, vemos en ellos que si no son cristianos va a haber muchas tinieblas y va a haber muchos errores, pero también podremos encontrar verdades en ellos que podemos tomar para nosotros. O también podemos ver, aunque sea solamente el sufrimiento de la gente sin Dios, para poderles hablar, ¿no? Es como cuando escuchas a alguien, ¿no?, que te cuenta todos sus problemas, ¿no?, para que después tú les puedas aconsejar de una manera o de otra. También es algo que puede llegar a tener su lugar. En todo caso, de una manera o de otra, el cristianismo, la fe en Dios, no está reñida con el estudio. No es aquello, no, yo voy a creer en Dios y me voy a volver aquí, por así decirlo, tonto, ¿verdad? O no voy a tener aquí ningunos estudios, no voy a llegar a nada en la vida. No, puedes estudiar, ¿no? Pero tu perspectiva es distinta. ¿Por qué? Porque tu perspectiva es, primero, lo que dice la Biblia es verdad, y segundo, no lo hago para mí, sino lo hago como siervo de Dios, para su gloria, ¿verdad? Los 2 puntos que hemos visto: glorificar a Dios y también la verdad de la palabra de Dios. De que Dios es el soberano, Pablo también dice que a continuación entonces la vanidad de los ídolos, la vanidad de la idolatría, y lo dice aquí en 2 lugares, ¿verdad? Cuando dice que hizo el mundo
Entonces Él no habita, versículo 24, en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, de aliento y todas las cosas. Y también en el versículo 29 decimos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de artes o imaginación de hombres. Entonces, por segunda vez, ataca la idolatría, ¿verdad? La idolatría de los hombres. La idolatría de los hombres, que es adorar a dioses falsos, la idolatría de los hombres, que es adorar falsamente a Dios, según, no conforme a su palabra, no según a su palabra. Entonces, la idolatría, vemos aquí, está condenada y vemos, incompatible con la creencia de un Dios soberano. La idolatría, pones aquí una estatua y lo oras, bueno, aparte de que está condenado por la palabra, está prohibido. En el fondo es la idea de que tienes, digamos, a Dios, la divinidad, digamos, al alcance de la mano, en esta sentido, ¿no? Lo puedes poner en el comedor de tu casa, en el lugar que mejor te plazca, y adorarle a Él, ¿no? Adorando a esta estatua, lo adoras también a Él. En el fondo, la idolatría lo que es el no creer que Dios es soberano. Y el no creer que Dios es soberano es idolatría. La idolatría es, por así decirlo, intentar domesticar a Dios, ¿no? Y esto llevado a la forma más bruta es la magia. La magia es por excelencia el querer domesticar a Dios o las fuerzas, digamos, espirituales, ¿verdad? Entonces, todo es por no ver que Dios es soberano y Él tiene sus propósitos en lo que Él ha creado y también en mi vida.